Vale, ¿se ve ahora la pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahora sí que se ve. Bien, voy a ver si seguís viéndola correctamente aquí. Sí, se ve, se Junto ve. esto, ¿está ahí bien? Bueno, pues Sí, empiezo entonces. Vale, lo que os había contado. Rápidamente estamos en el tema de modelos de la visión cromática. Habíamos visto modelos de una etapa donde el color simplemente era la suma de las respuestas de los tres tipos de cono. Después vimos que modelos más completos consideran una segunda etapa donde se recombinan esas respuestas de los tres tipos de cono. Y bien, habíamos pasado a ver dentro de los modelos A, T y D, que básicamente contemplan que hay tres canales, uno acromático, otro T que corresponde al canal rojo-verde y uno tercero D que corresponde al azul-amarillo. Bien, eso es donde estamos en este momento en los modelos ATD lineales. Lineales significan pues, que todas las operaciones matemáticas que vamos a encontrar en estos modelos son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Nada más. Pues exactamente me había quedado en esta diapositiva. Cualquier modelo ATD lo que hace es que desde los inputs, desde las entradas de los conos L, M y S, calcula A, T y D, respuesta rojo-verde, azul-amarillo y cantidad de luz, el acromático. Y lo último que os dije es que esto está muy bien, pero que tenemos que pasar aquí de alguna manera, porque nosotros lo que percibimos es LCH para entendernos, percibimos claridad, percibimos croma y percibimos tono, no percibimos ATD. Entonces, me interesa un modelo que las respuestas finales sean LC y H. Y de alguna manera, pues todos los modelos ATD pues, tienen una segunda matriz para pasar a calcular esos valores LCH. No siempre es una segunda matriz. Bien, uno de los modelos más simples dentro de los ATD lineales es el conocido como modelo de Boynton. Simple porque sus coeficientes, sus números son números enteros y muy simples, del 1 al 2, no hay más. En este modelo, bueno, podemos ir viendo canal a canal. El canal acromático sería 1, 1, 0, es decir, la suma de L y M. Este 0 supone que no hay contribución de los conos S. Así que la cantidad de luz que recibimos, más o menos luz, es simplemente la suma de respuestas de L y M. Bien, el canal rojo, el canal rojo-verde, el canal T, los coeficientes son 1, menos 2, 0, por lo tanto sería L menos 2M. Hay un signo menos, eso quiere decir que hay oponencia. A la señal de los conos L se le resta dos veces la señal de los conos M. Y otra vez un 0 significa que los conos S no intervienen en ese canal. Y finalmente el canal a esa suma se le resta la respuesta de los conos S. Por lo tanto, hay una resta, también es un canal oponente. Os recuerdo, este es un canal aditivo, todo se suma, este es oponente y este también es oponente. Bien, pues es un modelo francamente sencillo que nos permite calcular la cantidad de luz ¿Cómo sería un blanco en este modelo? Pues un blanco tendría que, en cualquier modelo ATD, tendría que anular la respuesta T, es decir, ni rojo ni amarillo, y la respuesta D, perdón, ni rojo ni verde, ni azul amarillo. Por lo tanto, el resultado final sería un tono blanco. Así que T debe valer 0 y D debe valer 0 también. ¿Qué
valores hay que poner para que se cumpla eso? Pues sería en este canal que L más, en el de L más M debe ser igual a S, las respuestas de los conos L y de los conos M debe ser igual a la de los conos S, y el canal T pues sería esto de aquí. La respuesta de los conos L debe ser igual a 2 veces la de los conos M. Esos subíndices W significa white, la contribución de los conos L, M y S en el color blanco. De acuerdo, entonces anulo T y anulo D, esos son blanco. Más o menos luminoso, es decir, variaría desde un negro hasta un blanco en función de que A tenga un valor muy elevado, mucha luz, o un valor cercano a cero, que sería negro. Bueno, pues también hay modelos ATD que no son lineales. Esto significa que hay otras operaciones matemáticas distintas a las suma, resta, multiplicación, división y, bueno, pues Cielab, aunque Cielab es realmente un espacio de representación de color, también se puede considerar un modelo de apariencia de color y, bueno, pues esto sería su estructura general. Si hacemos un corte en este sentido, un corte longitudinal, nos encontramos con esta representación. Ahí está la variación continua de tonos, que sería darle una vuelta a la esfera. De arriba a abajo tenemos una variación de luminosidad, de claridad, si preferís, desde blanco hasta negro, y la distancia al centro es el croma, la cantidad de monocromático, para entendernos, que presenta. La viveza del color, mejor dicho. Cuanto más largo sea este segmento, más vivo es el color, más saturado, más croma. Bien, entonces en este sistema se podrá, en lugar de trabajar con A, T y D, pues se podrá trabajar con L. Este ángulo H me va a dar una medida del tono. H tiene el 0 aquí en el rojo. Según se va haciendo mayor el ángulo, pasa por el anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Y C, pues me daría una medida de la saturación del croma. ¿Cómo funciona esto matemáticamente? Bueno, pues con estas ecuaciones que, bueno, pueden parecer feas, pero realmente son muy simples. L, A y B corresponden evidentemente a las coordenadas L, la coordenada A, que no lo he dicho, es un eje verde-rojo, y la coordenada B, que es un eje amarillo-azul. Por eso es un modelo ATD. Entonces, para calcularlas, pues tenemos unas ecuaciones relativamente simples. La L es 116 por una función de estos valores, y partido de I sub n. La A vale esto, función, y la B vale esto. Bien, ¿qué son? Lo que hay dentro, que es X y Z. Pues esos son, os recuerdo, ya lo sabéis, valores triestímulos en el espacio. Me he comido una I, CIE 31. El espacio de color que vimos. Entonces, esas X y Z pues corresponden al color que estoy estudiando, pero en el denominador pues aparece XN, IN, ZN, o si lo preferís, XW, IW, ZW, es decir, tiene en cuenta un color blanco de referencia y por lo tanto tiene en cuenta una posible adaptación al cambio de iluminante. Según qué valores ponga yo aquí como blanco de referencia en los X y Z neutros o del blanco, los resultados finales de L a B serán distintos, o lo que es lo mismo, el color cambiará de posición dentro del diagrama. Tendrá en cuenta el modelo la luz con la que estoy iluminando el objeto. Muy bien, pues si analizamos las funciones, bueno, no quiero entrar en profundidad
los valores de estas funciones, de manera general, son raíces cúbicas, es decir, esta función de i partido de i sub n es la raíz cúbica T3 de i partido por i sub n. Esto raíz cúbica de esto, raíz cúbica y lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues eso sería un modelo que tiene en cuenta adaptación al iluminante. La luminancia depende exclusivamente del valor de estímulo ahí. Bien, aquí hay un signo menos, pero no os engañéis, esto no es una oponencia, porque esto es un número entero, ¿no? Esto siempre vale 16, ¿vale? Esto es para que el valor máximo de esta escala sea 100, al final. 116 menos, si esto vale 1, pues valdría 100, ¿de acuerdo? Pero no es una oponencia. Aquí sí que hay oponencia, estoy restando x a y, y aquí también hay oponencia, estoy restando y a z. Muy bien, vamos a ver. Estas son las mismas ecuaciones escritas de otra manera. Con colorines, pues son más graciosas, pero es lo mismo. Raíz cúbica, pues aquí está elevado a un tercio. Y bueno, los he pintado así en colores, pues para que de alguna manera quede marcada la oponencia entre correspondiente a la A y a la B. Finalmente, pues ¿cómo se calculan L, C y H? Pues son matemáticas muy simples. La L está clara. La L es directamente el valor de la coordenada L. H sería este ángulo, por lo tanto se calcula como el arco tangente de la coordenada B dividido de la coordenada A. ¿No? ¿De acuerdo? Y C, que sería el módulo de este vector, pues eso, matemática, sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Nosotros no vamos a hacer cálculos numéricos en esta asignatura. Sí que tenemos que tener claro cómo se derivan L, C y H a partir de las coordenadas L a B, pero digamos que ejemplos numéricos no vamos a hacer. De manera rápida, las conclusiones acerca de este modelo CIELAB, que hemos dicho que era un modelo no lineal, un modelo de visión cromática ATD no lineal. En las ecuaciones f es una función matemática, generalmente la raíz cúbica, y su n es la luminancia de un blanco de referencia, por lo tanto tiene en cuenta la adaptación al iluminante. Hay mecanismos oponentes y se pueden calcular L, C y H. Esas son las características que más nos importan. Vale, en esta figura podéis encontrar lo mismo, ¿no? Claramente habla de la existencia del mecanismo de adaptación, de la no linealidad en estas ecuaciones y de las transformadas oponentes que, bien, aquí está escrito de manera matricial y en las otras tenéis las ecuaciones escritas de manera simple. Pues pasamos al punto siguiente, la discriminación cromática, los umbrales de discriminación. Aquí nos vamos a plantear cuál es la mínima diferencia entre dos colores que podemos apreciar. ¿De acuerdo? Entonces, si desglosamos el color en sus tres atributos, en este caso son los atributos del estímulo cromático, la luminancia, la longitud de onda y la pureza, pues bueno, este ya lo hemos estudiado, los umbrales de luminancia en el tema 4, creo recordar, así que nos faltaría por hablar de umbrales de longitud de onda y umbrales de pureza, y es lo que vamos a ver ahora. Y luego también podemos considerar los tres atributos conjuntamente y hablar de umbrales de color, ¿de acuerdo? Para entendernos, umbral es la mínima diferencia perceptible. Aquí estamos hablando de dos colores, dos
superficies una junto a la otra, cuál es la mínima diferencia que debe haber entre estas superficies para ser capaz de percibirla. Aquí haríamos variaciones de los 3 parámetros y aquí lo que hacemos es estudiarlos de manera independiente, solamente variando uno de los 3 parámetros. Vale, pues umbrales de longitud de onda. Como os acabo de decir, el experimento sería este. Lo tenemos para monocromáticos, más sencillo. Colores azules, colores verdes, colores rojos. Pues en un lado ponemos un color determinado y en el otro lado el mismo color. Y lo que hacemos es variar, por supuesto, es el único parámetro que voy a variar, los otros están igual. Si estos son 80 candelas, estos son 80 candelas también. Vamos a ir variando la longitud de onda de nanómetro en nanómetro hasta que seamos capaces de percibir una diferencia. Bien, pues por ejemplo, a ver, un segundo. Sí. Vamos a pensar en este color, 450 nanómetros. Esto es una curva de resultados, ¿de acuerdo? Longitud de onda, ya lo he comentado, y aquí el umbral, el delta lambda, la mínima variación que hay que hacer. Pues para 450 nanómetros, la mínima variación es de pues 3, vamos a poner 3,3 nanómetros, ¿de acuerdo? 3,3. ¿Qué significa eso? Pues que si aquí ponemos un 450, el umbral sería hasta 453,3 por un lado, es decir, 450 y 453,3 ya los percibiría como diferentes. Pero esa es la mínima diferencia perceptiva. Y también lo mismo en la otra dirección, de 450 a 447,7, 447,7 si no me equivoco, pues también los percibiría como diferentes. ¿Vale? Entonces, ese es el umbral de longitud de onda. Pues esto no es una recta, ¿no? Esto tiene sus picos y eso implica que varía. El umbral es máximo para los extremos, para los dos extremos, y luego tiene un pico aquí en cerca de 450 y otro pico aquí cerca del 540. El umbral es mínimo para este valor de aquí y este valor de aquí. Entonces eso significa que para este color una variación de tan solo un nanómetro, un poco más de un nanómetro, ya es perceptible. Buena sensibilidad. Mientras que para este color de aquí, la mínima variación perceptible es de 3 nanómetros. Peor sensibilidad. ¿De acuerdo? Así se lee esta curva. Bueno, pues esto podría tener aparte un carácter diagnóstico en algunas enfermedades. Esta curva que representamos aquí es la que acabamos de ver para un sujeto normal. Realmente es esa misma curva. Y arriba tenemos la curva medida para un sujeto con una diabetes. Y como vemos, bueno, sus umbrales son peores, la curva está más arriba, la variación es más alta, la variación en nanómetros. Y bueno, pues esa pérdida de sensibilidad pues nos está marcando, si detectamos una pérdida de sensibilidad, pues nos está marcando que una posible causa sería una diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, potencialmente estas técnicas tienen carácter diagnóstico para algunas patologías. Los umbrales de pureza, pues en este caso lo que hacemos es estudiar la mínima variación en pureza colorimétrica que somos capaces de detectar. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que en este caso mantenemos constante la longitud de onda y la luminancia y
lo que variamos es su pureza colorimétrica, es decir, añadimos blanco, pero manteniendo siempre añadimos blanco al monocromático, pero manteniendo siempre la misma luminancia en los dos lados. En concreto, este experimento está hecho de esta manera, está hecho de una manera un poquito distinta que lo que os estoy contando. Aquí tengo un blanco y aquí tengo otro blanco, el mismo, por supuesto. Y lo que hacemos es añadir una pequeñísima cantidad de monocromático que vamos aumentando progresivamente hasta que las detecto como diferente. Y si aquí entran 3 candelas al metro cuadrado del monocromático, al blanco al mismo tiempo le resto esas 3 candelas metro cuadrado para que la luminancia y por lo tanto la luminosidad se mantengan igual, constante. Y esto es lo que me sale, esta curva que presenta aquí un mínimo cercano a 570 nanómetros, cerca del amarillo para entendernos. Bien, ¿cómo se lee esto? Pues en fin, el eje X es fácil de entender, está en nanómetros, longitud de onda, y el eje Y es un poco más complejo, ¿no? Aquí dice el logaritmo de la inversa de la variación en pureza para para distinguir, ¿no? Para que haya un umbral, para que haya una detección de umbral. Y luego, bueno, me dice que el blanco que pongo es en fin, un blanco concreto. De acuerdo. ¿Cómo se lee esto? Pues voy a comparar este valor 2 con este valor 1. A ver cuál de los dos es mayor, vamos, dónde tenemos más sensibilidad. Entonces haría esto, ¿no? Este es el logaritmo de 1 partido de ese paso igual a 2. Despejo esto de aquí y me sale que el mínimo paso perceptible en pureza colorimétrica es 0,01. ¿Vale? Os recuerdo que la pureza colorimétrica no tiene unidades. Para este color, esto es 1, pues el logaritmo de 1 partido de delta PC, 1 partido de delta PC es igual a 1, me sale 0,1. ¿Vale? Entonces, para este color, el mínimo paso perceptible es de 0,01. Y para este otro color, el mínimo paso perceptible es 10 veces más grande, 0,1. Por lo tanto, aquí tenemos más sensibilidad, es un umbral más bajo. Tenemos mayor sensibilidad aquí, ¿de acuerdo? Este eje, si queréis anotarlo, lo tendríais que interpretar como la inversa del valor umbral. Esa es la variación que tiene. Bien. También, bueno, volvemos a lo de antes, puede tener un carácter diagnóstico, sí. Esta es la curva normal, la que acabamos de ver, y sujetos con diabetes pues tienen pérdidas de sensibilidad, sobre todo aquí, sobre todo en las longitudes de onda bajas y medias, violetas, azules y verdes. Por otro lado, no se nota tanto esa pérdida. Bien, pues hemos visto umbrales de luminancia en temas anteriores, umbrales de tono y umbrales de pureza colorimétrica. Vamos a considerar ahora cualquier variación del color, varíe en cualquiera de esas 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con variaciones en el diagrama XY, recordáis el diagrama XY, que son perceptibles. Y nos encontramos lo siguiente, nos encontramos esta representación que se conoce como las elipses de McAdam, que representan las mínimas variaciones de color perceptibles, los umbrales de color. Pero claro, aquí ¿qué estamos variando? Estamos variando el tono y estamos variando la pureza colorimétrica. Luego veremos cómo variamos la luminancia también. De momento nos quedamos con que estamos variando 2 parámetros. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se interpreta? Pues fijaros, este color de aquí que está en el centro de la elipse
para un observador normal es imposible de distinguir de cualquier otro color que se encuentre dentro de la elipse. Todos los colores dentro de esta elipse se confunden con el color central. ¿De acuerdo? En cambio, en cuanto me voy un poco fuera, ya soy capaz de distinguir. ¿De acuerdo? Entonces, el perímetro de la elipse lo que está marcando es el umbral de discriminación de color respecto de este color central. ¿Vale? Pues fijaros qué cosa más curiosa nos encontramos. Os recuerdo, si habéis ido de vacaciones y se os habrá olvidado, no habréis mirado diagramas de estos durante las vacaciones, me imagino. Esta zona de aquí correspondía a colores verdes, esto corresponde a los azules y esto corresponde a los rojos. Y el tamaño de las elipses es muy diferente en zonas. Fijaros, las más grandes son en el verde. La zona del verde, elipses muy grandes. En la zona del azul, las elipses son muy pequeñas. Y en la zona de rojo, pues son intermedias quizá. Pero los básicos que no son todas iguales, hay mucha diferencia de tamaño de unas a otras. Eso lo que nos está indicando es que este esquema de representación, este diagrama cromático, es muy poco homogéneo. Es muy variable por zonas. Lo ideal sería un espacio de representación en el cual todos estos umbrales de color fueran esferas perfectas del mismo tamaño. Eso significaría que el sistema de representación es ideal, es adecuado para representar la visión humana, digamos. Mira, yo contando los colores y lo tenemos aquí representado con los colores correspondientes. Bien. Bueno, entonces hemos introducido un concepto nuevo que es el de diferencia de color. Diferencia de color como mínima diferencia perceptible entre dos áreas, una junto a otra, que bueno, pues son iguales en todas sus características. ¿Cuál es la mínima diferencia de color necesaria para ser capaz de diferenciarlas? Bueno, pues esas ecuaciones de diferencias de color normalmente pues las vamos a encontrar expresadas en ecuaciones de este tipo. Delta E significa diferencia de color. Y volviendo a los espacios ATD, la diferencia de color sería una distancia lineal. Realmente estos son distancias lineales, ¿no? Pues lo que representan las diferencias de color son distancias lineales según determinado diagrama. Entonces, la delta E, la diferencia de color, sería la suma de la raíz cuadrada de los tres canales A, T, D al cuadrado, bueno, de los tres canales no, de las diferencias entre las coordenadas A, T y D. Me explico. Un color con C1 con coordenadas A1, T1 y D1 y un color C2 con coordenadas A2, T2, D2. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tengo aquí es la diferencia de la A, por lo tanto sería A2 menos A1, esto sería T2 menos T1 y esto D2 menos D1. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta ecuación matemática sabéis que lo que está haciendo es evaluar la distancia entre los dos puntos dentro del diagrama. Si en vez de en ATD trabajamos en LCH, pues la ecuación se transformaría en esta de aquí. Los pares correspondientes. Bueno, de esto no voy a hablar mucho. Simplemente vamos a ver. Pares correspondientes es un planteamiento, un problema colorimetría, o visión de color más bien, que se plantea de esta manera. Al cambiar la iluminación, cambia la
apariencia del color. Por ejemplo, aquí estamos iluminando en una cabina de iluminación con un color blanco frío, aspecto azulado, este es su espectro, y aquí con un blanco cálido, un aspecto más amarillento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues que cualquier cosa que pongamos aquí la vamos a ver más amarillenta que cualquier cosa que pongamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pues, vale, esto lo podéis completar, lo podéis leer en el tema web de la asignatura, pero básicamente lo que sucede es que los colores bueno, se van a ver más amarillentos. Y eso es lo que se expresa aquí. Cualquiera de estos colores originales, los círculos huecos, se desplazan en esa dirección. Se desplazan hacia esta zona del diagrama, que es la zona del amarillo. Bueno, no siempre se cumple. Veis que estos se van, estos se van. ¿De acuerdo? Entonces, pues un buen espacio de representación de color, un buen modelo de color, tiene que ser capaz de explicar este fenómeno de los pares correspondientes. Lo dicho, os invito a que esta parte la miréis con más profundidad en los materiales web del tema. Pasamos ya a la última parte del tema. Aquí vamos a hablar de espacios uniformes de color. Y bien, lo que os comenté antes, a raíz de las elipses de McAdam, vimos que el sistema de representación no era especialmente homogéneo, sino todo lo contrario. Y lo que nos interesa es un espacio de representación que sea homogéneo, que las diferencias de color por área sean iguales o muy, muy, muy parecidas. Fijaros, el Atlas Mansell, ¿recordáis? Os hablé de él en temas anteriores. El Atlas Mansell se caracteriza porque es un atlas de color, un atlas donde bueno, lo que vamos a tener es un sistema ordenado de muestras de color y las variaciones perceptuales son constantes. Fijaros, de este cuadradito al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, los pasos perceptuales son iguales. Y de este al de arriba, al de arriba, al de arriba, al de arriba, los pasos perceptuales son iguales también. Eso significa, como si fuese una escalera, que todos los peldaños en esta característica, que es el croma, son iguales, y aquí todos los pasos en esa dirección, que esta característica sería la luminosidad, la claridad, son iguales. La escalera de peldaños iguales. De acuerdo. La tercera dimensión del Atlas Mansell es esta de aquí, que sería la variación continua de tono. También en pasos perceptuales iguales. Bien, pues si representáramos un círculo completo de estas muestras en un diagrama de color ideal, lo que esperamos obtener es esto. Una muestra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, aquí. De acuerdo, de manera que lo que hacen es describir un círculo perfecto y que de una muestra a la siguiente hay un mismo ángulo. De aquí a aquí, lo mismo que de aquí a aquí. Bueno, pues lo mismo si representamos desde el centro hacia la periferia. En cualquiera de estos colores, cualquiera de estas hojas, representamos la variación de croma, pues la primera muestra estaría aquí, la siguiente aquí, la siguiente ahí, de manera que habría una ordenación de pasos iguales. Para cualquiera de estas hojas del atlas deberían aparecer como pasos iguales. ¿De acuerdo? Entonces tendría que haber una simetría perfecta, tanto en círculos concéntricos como en segmentos radiales. Pues vamos a ver qué es lo que sucede si representamos esto
en el Atlas, en el CIE-XY, nos encontramos esto, ¿vale? Esto es la variación que no es circular en absoluto y, bueno, la otra variación que os he indicado pues va a pasos desiguales. Así que la conclusión es que este espacio no es homogéneo. Hay que buscar algo mejor. Hay que buscar algo donde las elipses de Macadam, en vez de ser ovaladas, sean círculos perfectamente concéntricos, iguales en tamaño y disposición. Hay otros modelos más homogéneos. El CIELAB mismo, del que os he hablado hoy y otros días, pues si hacemos esa misma representación nos encontramos con algo como esto, ¿vale? Son las muestras Mansell de diferentes, vamos, deberían de ser pasos exactamente iguales y son parecidos, pero no son iguales ni mucho menos. Otro sistema, el SVF, que no lo hemos visto, pues es todavía más simétrico para esta característica. Sería un espacio más homogéneo. Entonces, hoy en día, uno de los retos que tenemos es conseguir espacios de representación, conseguir modelos de visión cromática que sean más homogéneos. Bueno, pues sistemas de ordenación. Realmente sistemas de ordenación de color, ya os he hablado del Mansell y os vuelvo a hablar otra vez de él, ¿no? Esto viene de finales del siglo XIX y realmente lo importante, lo que aportó el sistema Mansell es lo siguiente, lo que os acabo de decir, la distancia perceptual entre cada dos muestras se mantiene constante en cualquier dirección. La distancia perceptual entre estos verdes es constante, pasos iguales. La distancia en tono también es constante, pasos iguales. La distancia en saturación, en croma, también es igual, constante. Eso hasta entonces no lo había. Y claro, es una referencia muy buena para estudios de visión humana, tener un atlas de estas características. Posteriormente salió un atlas que es el NCS, que también se utiliza bastante. Y bueno, pues es un poco distinto en su orientación, bueno, en su estructura, pero también busca ese equilibrio en cuanto a pasos perceptualmente iguales. No vamos a profundizar en el NCS. Si tenéis curiosidad por ver cómo funciona, en el material web podéis encontrar información y cualquier duda me la consultáis. Bueno, hoy en día hay otros sistemas de representación que, bueno, pues tienen su importancia también porque se utilizan mucho en pantallas de visualización, ¿no? En portátiles, en tabletas, en cualquier sistema de representación. Por ejemplo, el HSL. HSL es un sistema pues, que realmente es un sistema de ordenación que busca ser perceptualmente iguales, que está diseñado específicamente para pantallas y que bueno, pues tiene tres dimensiones, la L, cantidad de luz, la S, que es saturación, y la H, que es el tono. La estructura es parecida. ¿Por qué es importante? Pues porque se utiliza en pantallas básicamente. Quiero enseñaros, a ver si me voy un momento de aquí, escape. Bien, fijaros, voy a dibujar cualquier cosa. Bueno, prefiero hacerlo así. Dibujo un cuadradito. Vale, y este cuadrado puedo ver los colores que tiene. Como lo veo aquí, relleno, más colores de relleno. ¿Y qué me encuentro? Pues este cuadro de diálogo, donde este es el color que en este momento hay dentro de este cuadro. Yo lo puedo modificar
De acuerdo. Si lo acepto, me pondría este color sobre el cuadro. No lo voy a aceptar de momento. Bien, fijaros aquí, el modelo de color que utiliza es RGB. Bueno, esto es un estándar que es los 3 píxeles del monitor, rojo, verde y azul, que ya sabéis que son los píxeles de la pantalla. Pero el otro que aparece es el HSL, que es el sistema del que os estoy hablando. HSL, matiz, saturación y luminosidad en castellano sería la L, la S y la H que corresponde al matiz o tono. ¿De acuerdo? Entonces el HSL es el sistema que utiliza Windows. De ahí su importancia. Hay otro que es el HSV, que es el que maneja Mac. Y bueno, y debe haber unos cuantos más. Pero es un campo pues que está creciendo, pues vamos, son espacios nuevos que aparecen y que su importancia la tienen en que comercialmente pues hay mucho dinero detrás, evidentemente, ¿no? Hay muchas ventas de pantallas hoy en día. Muy bien, y esto termina la presentación. Y terminaría, por lo tanto, el tema 8, ¿no? Tema 7. De manera rápida vamos a recordar lo que hemos visto, los modelos de 1 y 2 etapas, lo que era la teoría tricromática, la teoría tricromática, luego vimos la aportación de la oponencia cromática y de Hering, eso es, y cómo se integran esas dos teorías en los modelos de estructura general AT&D. Los modelos de estructura general AT&D quedaban demostrados 80 y tantos años más tarde. La idea esa de la oponencia cromática quedaba demostrada por este experimento que es muy importante, os lo recuerdo, es muy importante, la experiencia de Jameson y Harvich, que lo que hacían era demostrar que existen esos mecanismos oponentes. A partir de ahí, bueno, pues planteamos la existencia de modelos A, T y D, donde hay una combinación de las L, M y S y hay una oponencia, y eso nos llevaba a modelos donde las salidas eran un acromático, una variación rojo-verde y una variación azul-amarillo. A partir de ahí, de alguna manera, tenemos que pasar a LC y H. Vimos un modelo simple, como es el de Boyton. Vimos también un modelo no lineal, también simple porque hay modelos mucho más complejos, como es Ciela. Y después que vimos los umbrales, estudiamos los umbrales de luminancia, longitud de onda y pureza colorimétrica, las elipses de McAdam, eso es importante también, esos umbrales, umbrales diferenciales de color. Y finalmente, pues dimos un paso rápido a lo que son los espacios uniformes de color, los sistemas Mansell, NCS y HSL. ¿De acuerdo? Bien, ¿tenéis alguna pregunta en este momento? Yo sí. Dime. Los pares correspondientes sería lo mismo que el metamerismo. No sería lo mismo. Ya que me lo preguntas, voy a profundizar un poco más. Aunque, bueno, no es lo mismo que el metamerismo, pero tiene que ver con el metamerismo, claro. En pares correspondientes realmente el planteamiento sería el siguiente. Mira, aquí pongo una muestra del Atlas Mansell. Esta muestra de color, ¿de acuerdo? Esa muestra es una de esta hoja, ¿de acuerdo? Si estuviéramos viéndola con la misma iluminación, pues marcaríamos la que toca. Pero como la estamos viendo con una iluminación diferente, pues vamos a dar otra diferente, ¿de acuerdo? No vamos a dar la misma.
Entonces, aquí en este diagrama representamos la muestra original, que puede ser esta. Bueno, prefiero para explicarlo como si fuese esta, ¿de acuerdo? Aunque yo sé que es una de esas de ahí. Esta es la muestra original y esta de aquí, esta es la que yo he marcado como igual cuando tengo una iluminación distinta. Entonces, los pares correspondientes son este color y este. Y lo que estudio es el desplazamiento que se produce al cambiar la iluminación. Y entonces sí que es verdad que en estas condiciones este color de aquí y este color de aquí serían colores metámeros. Tienes razón, sí. Es cierto que serían colores metámeros en esas circunstancias, ¿vale? Vale. Lo que el concepto de metamerismo pues se explica de otra manera, por eso no te decía que no era lo mismo. Realmente es que el estudio de pares correspondientes está más centrado en analizar cómo funciona un espacio de representación y el concepto de metamerismo es un concepto pues, más amplio. ¿Alguna pregunta más por ahí? Vale, pues vamos entonces a hacer un descanso de 5 minutos y vuelvo ahora y nos enganchamos con el siguiente tema, ¿os parece?